Debido a que nuestros ojos no están habilitados para ver en la oscuridad, la noche, a los humanos, siempre nos ha parecido aterradora. Y es probablemente este miedo que despierta en nosotros el mismo que hace que las presencias paranormales se manifiesten. Las 3 historias del día de hoy hablan sobre encuentros sobrenaturales al caer la noche. Ruidos que se escuchan por las calles, fantasmas que aparecen en nuestras casas y extraños seres que encontramos en carreteras y caminos. Recuerden tener a la mano una taza de café. Reúnan a la familia. Apaguen todas las luces de su casa y prepárense para escuchar los siguientes relatos. He tenido pocas experiencias paranormales en mi vida, y la mayoría de estas han sido muy sencillas, pero no por eso menos aterradoras para mí. Esta es una de ellas. Tenía 8 años cuando un primo de mi papá se casó en Unión Hidalgo, Oaxaca. Ambos de mis padres son originarios de ahí, pero nosotros siempre hemos vivido en Chiapas. En aquella ocasión, nos dejaron encargados con mi abuela materna. En la boda no admitían niños, y como nos hospedaríamos con ella, no hubo ningún problema en que mi hermano de 5 años y yo nos quedáramos ese rato con mi abuelita, a quien queríamos mucho. Por supuesto, todo transcurrió tranquilo. Y finalmente, cuando se acercó la hora de dormir, la abuela insistió en que ambos nos quedáramos con ella. Sin embargo, yo me aferré a dormir en la habitación en la que siempre me había quedado con mis padres. Era una habitación con un balconcito que daba a la calle, y por alguna razón me gustaba mucho. La abuela intentó por todos los medios disuadirme para que me quedara con ella, pero tras un largo rato de estire y afloje, accedió a dejarme ahí, sola, mientras ella dormía con mi hermano en una habitación de la planta baja. Antes de irse a acostar, cerró con llave la puerta de cristal hacia el balcón y me dio las buenas noches, recordándome que si algo me daba miedo, debía bajar de inmediato a buscarla. Un sonido extraño me despertó de madrugada. Me di cuenta que seguía estando sola en la habitación. Mis padres seguramente continuaban de fiesta y probablemente lo harían hasta el amanecer. Afuera parecían escucharse voces, muchas de ellas de hecho. Pero aquello era extraño siendo de madrugada. Me quedé callada y cerré los ojos para intentar dormir, pero aquellas voces poco a poco comenzaron a incomodarme. Y con cada minuto que pasaba, esa sensación se transformaba en miedo. Parecía como si muchas personas estuvieran andando por la calle entre
cantando y lamentándose. Empecé a tener una sensación extraña. Por un momento creí que empezaría a llorar. Tal vez era el miedo, pero recuerdo muy bien que una sensación de tristeza enorme se apoderó de mí. ¿Qué era aquello que estaba allá afuera? ¿Quiénes eran esas personas? Me levanté de la cama y caminé despacio hasta la ventana. Tenía que asomarme. Tenía que saber quiénes estaban ahí. Pero antes de que yo pudiera mover las cortinas, se abrió la puerta de la habitación. Era mi abuela con mi hermano en brazos. Me hizo una seña con su dedo para que guardara silencio, seguida de otra seña para que me acercara a ella. La verdad es que no lo dudé ni un segundo y corrí a abrazarla. Bajamos las escaleras sin hablar, y al llegar a su habitación, ella cerró la puerta con llave, recostó a mi hermano, y luego yo me acosté junto a él. Mi abuela encendió unas veladoras y se metió también a la cama. Traía un rosario en su mano y permaneció despierta, haciendo las oraciones que correspondían a cada cuenta. A mi hermano y a mí en algún momento nos ganó el sueño. Despertamos casi a mediodía. Mis padres ya estaban desayunando con la abuela y mi hermano y yo salimos a abrazarlos. Intenté contarles lo que había pasado, pero la abuela dijo que solo habían sido pesadillas, y mis papás, sin dudarlo, reafirmaron esa idea. Así, creyendo que yo había imaginado todo aquello, transcurrieron 10 años, hasta un día en que volvimos a ese lugar. Estábamos una tarde con la abuela cuando llegó una comadre de ella, amiga de la familia, que se puso a platicar con mi mamá y abuelita. Ay, comadre, anoche las ánimas anduvieron penando allá por casa de Leovigilda. Matilda tuvo que encerrar a sus hijos porque estaban necios en querer asomarse. Le dijo aquella mujer a mi abuela, y sin decir nada, me acerqué a servirme un vaso de refresco. Ya tenía mucho que no se escuchaban. Ya ve, desde que se llevaron a Martincito, el nieto de don Simón. Sus papás no lo escucharon levantarse de la cama y el chamaco se asomó a la ventana. Ya nomás lo encontraron sin vida en la mañana. Parecía estar dormidito, dijo aquella señora. Y en ese momento me di cuenta. 10 años atrás, yo había escuchado a esas ánimas a las que se referían. Volté a ver a mi mamá y ella simplemente asintió con la cabeza llamándome. Me senté junto a ella y me rodeó con su brazo. Mi abuela se había dado cuenta de mi reacción y entonces se animó a contar una historia. Una historia que yo viví. La historia de cómo su nieta escuchó también a aquellas ánimas y de cómo logró impedir que se la llevaran. Mi mamá se separó de mi padre cuando yo tenía 10 años. Bueno, decir que se separaron quizá es ser muy amable con la situación que vivimos. La verdad es que salimos huyendo ante la violencia psicológica y los golpes que mi papá había propinado por años a mi madre y a mí. Pese a todo lo que nos imaginábamos y temíamos después de ese día, él nunca nos volvió a buscar.
Sin embargo, por muchos meses mi mamá, mi hermana y yo vivimos con miedo y angustia. Y fue justo durante este periodo que esta historia ocurrió. El segundo lugar en el que vivimos durante esa huida fue en una casa en un barrio bastante pobre, aquí en Bogotá, donde todas las casas son color ladrillo. Esta particular vivienda se la había prestado a mi madre una amiga. Ahí vivió su tía, que recientemente había fallecido, y nadie en la familia había querido ocuparla. Mi mamá estaba muy contenta y agradecida porque nos permitieran vivir ahí. No lo veía a ella como algo a largo plazo, solamente una parada temporal en lo que conseguía trabajo y algo de dinero para poder mudarnos. La casa era de un tamaño mediano. Tenía 4 habitaciones, pero resaltaba entre las viviendas vecinas por ser la única con techos de lámina. Habíamos pasado 8 meses viviendo ahí. 8 meses dentro de todo tranquilos. Pero una noche, todo cambió. Despertamos tras escuchar un horrible estruendo en las láminas que cubrían la habitación donde dormíamos los 3. Mi mamá pensó que habían arrojado una piedra, pero pronto el terror se apoderó tanto de ella como de nosotros. Vimos en un punto específico cómo la lámina cedía un poco. Después lo hizo en otro punto centímetros más adelante y luego un poco más al frente, como si alguien estuviera dando pasos sobre aquella techumbre de la habitación. Por supuesto, en aquel momento mi mamá entró en desesperación pensando que se podría meter algún delincuente. Y supongo que en sus fantasías más trágicas podría haberse tratado incluso de mi padre. Aquellos ruidos y movimientos en el techo terminaron pronto, pero dieron paso a la aparición de una voz. Una voz de hombre que parecía estar dentro de la casa. Parecía estar dentro de una de las habitaciones que no ocupábamos realmente. Parecía estar conversando, pero de pronto se esfumó. Mi mamá se levantó y revisó la casa. Por supuesto, no encontró a nadie. Sin embargo, aquella voz comenzó a aparecer de manera frecuente, tanto de día como de noche. Pero era solo justo cuando el sol caía, que nos causaba miedo. Y es que de día creo que quedaba incluso oculta entre los ruidos normales de la colonia y de la casa. Fue hasta casi 2 meses después que mi hermana, una tarde de domingo, decidió subir por unas muñecas a una de las habitaciones donde estaban sus juguetes, mientras mi mamá y yo veíamos una película. No nos dimos cuenta cuánto tiempo llevaba ella allá arriba, así que mi mamá bajó el sonido de la tele y entonces pudimos escuchar a mi hermana claramente. Estaba hablando. Parecía estar conversando con alguien más, con aquella voz de hombre. «Mariana, Mariana», le gritó mi mamá al mismo tiempo que subía corriendo para asegurarse que mi hermana estaba bien. Justo al subir los últimos escalones, mi hermana salió del cuarto y cerró la puerta detrás de ella de forma apresurada. Mi mamá la apartó y abrió nuevamente esa puerta y entró a esa habitación que estaba totalmente vacía. «¿Con quién hablabas?»,
le preguntó asustada y molesta. Mi hermanita le dijo que estaba hablando con el hombre que vivía en la pared. Cuando mi mamá le preguntó que a qué se refería, mi hermana solamente volvió a contestar lo mismo. Le explicó después que había un hombre, un anciano que vivía en la pared de ese cuarto. Como ya les había dicho, las paredes de toda esa casa eran de ladrillo, así que era imposible que alguien viviera dentro de ellas. En ese momento no hubo nada más que hacer. Lo único que hizo mi madre fue pedirle a mi hermana que evitara hablar con aquel hombre. Sin embargo, a partir de ese momento, fueron muchas las ocasiones en que la escuchamos tener pequeñas conversaciones con esa voz. Ella decía que solo hablaban de juegos y de animales y cosas por el estilo, pero no dejaba de preocuparnos. En algún punto, mi mamá ya no sabía qué hacer, así que cada vez se ponía más estricta con mi hermana respecto a esa presencia. Pero ella parecía no hacerle ningún caso. Una noche, después de haber regañado muy fuerte a mi hermana por haberla escuchado nuevamente intercambiar palabras con esa voz, esta vez en el baño, mi mamá se quedó dormida hasta que en un momento volvió a escuchar un golpe en las láminas del techo. Abrió los ojos, pero se quedó acostada, viendo fijamente las láminas mientras nos abrazaba. No ocurrió nada más. Al menos no de momento. Pero una hora después, mi mamá, un poco más tranquila, decidió volver a dormir. Sin embargo, no sabe cuánto tiempo pasó hasta que volvió a despertar. Esta vez, no por algún sonido, sino porque debía ir al baño. Se paró lentamente de la cama, procurando no despertarnos. Caminó al sanitario adormilada aún y arrepintiéndose por haber tomado ese vaso de agua antes de dormir, cosa que nunca hacía. Ni siquiera prendió la luz. Hizo sus necesidades, se lavó las manos y salió de ahí casi tambaleándose por el sueño, cuando sintió que chocó con algo. Por un momento, pensó que se trataba de mí, ya que mi mamá es chaparrita y a los 10 años yo no era mucho más bajo que ella. Pero aquel golpe lo había sentido también en la cara, y eso no correspondía con mi estatura. Levantó la vista y ahí estaba. Delante de ella, por fin se había manifestado aquella presencia. Era un hombre anciano, alto, de cabello y barba larga, completamente blancos. Vestía un traje negro y parecía mirarla fijamente, aunque sus ojos eran totalmente grises. Mi mamá sintió que se desmayaba de la impresión, pero alcanzó a gritar, lo que hizo que mi hermana y yo despertáramos y esa presencia se desvaneciera. Mi pobre madre estaba prácticamente en una crisis de nervios, y ese día lo decidió. No podríamos seguir viviendo ahí por mucho tiempo más. Pero, como si esa entidad nos hubiera escuchado o hubiera escuchado los pensamientos de mi madre, a partir de aquella noche, ese hombre anciano dejó de aparecer. Dejó de hablar con mi hermana. Y no fue sino hasta 5 o 6 meses después, la última noche que pasamos ahí, que lo volvimos a escuchar conversando.
Mi hermana esta vez no se levantó de la cama, pero desde ahí le gritó que todo iba a estar bien, que nosotros ya no viviríamos ahí, y se despidió tranquilamente. En ese momento, aquella voz cayó y nunca la volvimos a escuchar hasta el día de hoy, casi 20 años después. En la alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, hay un camino que corre justo junto a un canal que hace ya muchos años tenía aguas cristalinas, donde la gente contaba cómo se iban a bañar a ese punto. La avenida Acueducto. Hoy, sin embargo, corren por ahí aguas residuales de muy bajo caudal, pero debido a este cuerpo de agua, no es raro que se escuchen historias de La Llorona. Y yo mismo, en mi adolescencia, habiendo crecido en una colonia cercana, llegué a escuchar extraños y aterradores lamentos cuando andaba hasta altas horas de la noche en la calle con mis amigos. Esto que estoy a punto de narrarles ocurrió hace poco más de 5 años, justo en ese lugar. Tenía pocas semanas de estar manejando un Uber. Cerca de las 11:30 de la noche, me tocó llevar a una pasajera justo a la misma colonia donde yo crecí. Aprovechando el viaje, decidí pasar a visitar a mi madre. Aunque ya era muy tarde, podría al menos saludarla rápidamente antes de seguir trabajando. Me gusta manejar de noche, por lo que normalmente dejaba de trabajar entre 2 y 3 de la mañana. Así que, aunque me quedara una media hora con mi mamá, seguramente podría atender varios viajes más antes de irme a mi casa, en Atizapán de Zaragoza. Mi mamá, que siempre ha dormido tarde, estaba muy despierta. Platicamos, me ofreció de comer, y yo no iba a desperdiciar la oportunidad de probar la deliciosa comida de mi madre. Y entre esa cena, contarme cosas de mis tíos y la familia, pronto, sin quererlo, dieron las 2:30 de la mañana. Ya no iba a seguir trabajando, pero me despedí de mi mamá y comencé a manejar con rumbo de mi casa. Y sí, tenía que tomar precisamente esa avenida de la que les hablo para dirigirme hacia mi destino. Es un tramo corto, apenas menor a los 2 kilómetros, donde esta avenida corre no solo bordeada por ese canal de agua, sino también por un acueducto prehispánico al otro lado. Yo iba manejando con precaución a una velocidad sumamente moderada. Este trayecto acostumbra a tener muchos baches y además el alumbrado público parecía casi totalmente apagado o fundido. Había llovido un poco también y el piso estaba brillante con el reflejo del agua. La avenida estaba totalmente vacía esa madrugada y yo no quería dañar el auto cayendo a un agujero en el pavimento. Así que limité mi velocidad y avancé. Manejé probablemente 1 kilómetro mientras, por alguna razón, recordaba sucesos trágicos en ese lugar. Me acordé de que en los árboles, junto al acueducto, hace varios años habían encontrado una persona ahorcada. Aquella persona se había colgado justo en el punto que quedaba frente a la casa de un amigo. Mientras recordaba eso, intentaba cuidar mi manejo. De repente, tuve que frenar de golpe. Entre la oscuridad de aquella avenida esa noche, las luces de mi auto alumbraron algo.
Parecía un bulto color carne. Mi corazón comenzó a latir rápidamente mientras hacía un cambio de luces, intentando alumbrar mejor. Estaba muy asustado. Creía estar ante la desafortunada situación de tal vez haber encontrado un cadáver que alguien hubiera ido a tirar a ese lugar. Me puse muy nervioso. Había detenido totalmente mi marcha y no sabía si llamar a la policía en ese punto o esquivar aquel bulto, cerciorarme de que fuera un muerto y llamar a la policía un poco más adelante. No había logrado tomar una decisión cuando aquel bulto se movió. Aquella persona que yacía tirada ahí, de repente se levantó. ¿Está bien?, le grité tras haber bajado la ventanilla, pero la imagen de aquella persona me causó mucho desasosiego. Por los pocos cabellos largos y canos que cubrían su cabeza, parecía una persona mayor. Estaba sumamente delgada, tanto que casi podías ver la piel que se escurría colándose entre los huesos de las costillas en su espalda y sus costados. Su cuerpo encorvado dejaba ver algo más perturbador. En la parte de enfrente le colgaba una gran cantidad de piel en el estómago y el pecho, como si hubiera sido una persona con un sobrepeso mórbido y que de alguna forma hubiera pasado de eso a una delgadez casi sobrenatural. Volteó a verme. Su cara era extraña, muy alargada y con una boca abierta que parecía no tener ningún diente. Yo estaba petrificado completamente. No tenía idea de qué era lo que estaba viendo, pero estaba convencido de que no era nada con lo que la policía pudiera ayudar. Aquella persona o cosa de pronto levantó su cabeza, haciendo una especie de aullido muy extraño, para luego salir corriendo de ahí torpemente. Y la piel, esa enorme cantidad de piel que le colgaba en el cuerpo, entorpecía gravemente su andar. Atravesó hacia el acueducto con los pies chuecos y cruzó por debajo de uno de los arcos de piedra mientras yo seguía ahí en medio de la calle, simplemente confundido y asustado. Liberé el clutch y presioné el acelerador lentamente para avanzar. Salí de ahí. Me alejé como pude hasta detenerme cerca del centro de Tlalnepantla, para por fin bajarme del carro y respirar. La forma en que me sentía era sumamente extraña. Miedo, nerviosismo, ansiedad, todo al mismo tiempo. Durante los días siguientes le pregunté a mi madre si no había tenido noticias de alguna persona encontrada por ahí. Algún loco, tal vez. Pero no. Fue hasta semanas después que le conté lo que había visto. Y es que durante varios días no dejé de soñar a esa cosa que vi. Mi mamá no tuvo respuestas de qué era, pero hizo lo que probablemente muchas madres mexicanas harían. Me limpió con un huevo y me dio su bendición. Por sencillo que parezca,
las pesadillas desaparecieron por completo. Y nunca en estos años he vuelto a toparme con algo ni siquiera remotamente cercano a esa cosa. Hago la pregunta expresa. Se los pregunto a ustedes, los que escuchan estas historias. ¿Han visto o han sabido de alguna criatura similar? Yo, desafortunadamente, o tal vez afortunadamente, nunca he vuelto a saber de algo así.